En el interior de la vivienda de los Winkler, el televisor seguía encendido, cuando un grupo de feligreses, preocupados porque su pastor no había aparecido en el servicio de la noche, decidió forzar la entrada usando una llave de repuesto que encontraron escondida en un cobertizo del jardín. Eran cerca de las 9 de la noche de aquel 22 de marzo de 2006, en Selmer, un pueblo tranquilo de apenas 2,000 habitantes en el condado de McNairy, Tennessee. Nadie en ese grupo imaginaba que estaba a punto de entrar en la escena de un crimen que, meses después, dividiría a todo un país. La casa estaba en silencio, pero las luces permanecían encendidas y la pantalla del televisor seguía parpadeando, como si alguien la hubiera dejado a medias, en plena rutina de una noche cualquiera. Al llegar al dormitorio principal, los feligreses encontraron algo que ninguno de ellos podría olvidar jamás. Matthew Winkler, de 31 años, yacía en el suelo, todavía vestido con su pijama, con un disparo en el costado izquierdo del pecho. La sangre que había brotado de la herida ya se había secado, formando un charco oscuro alrededor de su cuerpo. Pero lo más perturbador no era la herida en sí. Alguien había extendido sobre el rostro del pastor una espuma sanguinolenta, como si hubiera intentado limpiar algo, o tal vez borrar cualquier rastro de lo que realmente había ocurrido esa noche. Y, sin embargo, lo que más desconcertó a los presentes no fue la escena del cuerpo, sino algo todavía más inquietante: la ausencia total de la familia. Mary, su esposa, y las 3 hijas del matrimonio, de 8, 6 y 1 año, habían desaparecido junto con la minivan familiar. Los otros 2 vehículos seguían estacionados en el garaje, intactos, como si nada hubiera pasado. Cuando la policía llegó, no tardó en activar un protocolo de búsqueda a gran escala. La hipótesis inicial era la más lógica dentro del horror. Un asaltante había entrado en la vivienda, había ejecutado al pastor y, para no dejar testigos, se había llevado a la madre y a las 3 niñas. Selmer, un pueblo donde prácticamente todos se conocían entre sí, donde las puertas rara vez se cerraban con llave y donde un crimen violento era casi impensable, se paralizó de miedo esa noche. Los vecinos empezaron a mirar 2 veces antes de salir de sus casas, y varios padres empezaron a acompañar a sus hijos, incluso a los lugares más cercanos. Antes de seguir con esta historia, quiero hacerte una pregunta, porque sé que quienes me están viendo ahora mismo vienen de lugares muy distintos. El español se habla en decenas de países alrededor del mundo, desde México hasta Argentina, pasando por España, y me encantaría saber quién está del otro lado de la pantalla justo ahora. Así que cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país me estás viendo en este momento? Voy a estar leyéndolos mientras seguimos con el caso, porque lo cierto es que la teoría del secuestro no duró mucho tiempo. Mientras los investigadores peinaban la vivienda centímetro a centímetro, comenzaron a notar detalles que no encajaban con la idea de un intruso violento. No había señales de forcejeo. Las puertas no estaban forzadas. Las ventanas permanecían intactas, sin un solo vidrio roto. El interior de la casa mostraba una normalidad casi inquietante, como si la vida allí dentro hubiera continuado su curso habitual hasta el instante mismo del disparo. Los primeros en llegar habían contaminado, sin querer, parte de la escena. Pero los forenses que llegaron después lograron determinar 2 cosas: que el disparo había sido letal de forma prácticamente instantánea y que el cuerpo llevaba ya varias horas en el suelo, posiblemente desde temprano esa misma tarde. Sin embargo, había un detalle que nadie lograba explicar. El arma utilizada, una escopeta calibre 12, no estaba en ningún lugar de la habitación. Quien había disparado se la había llevado consigo. Horas más tarde, muy lejos de Selmer, la policía localizó la camioneta de la familia. No estaba escondida en un bosque ni abandonada en una carretera secundaria, como podría esperarse si de verdad se tratara de un secuestro. Estaba estacionada con total normalidad en Orange Beach, una ciudad costera de Alabama, a más de 600 kilómetros del lugar del crimen, y quien conducía no era ningún secuestrador armado. Era Mary Winkler, la esposa del pastor asesinado.
Cuando los patrulleros la rodearon en el estacionamiento de un supermercado en Orange Beach, Mary no opuso ninguna resistencia. No corrió, no gritó, no intentó justificarse. Simplemente se quedó quieta, con el rostro completamente inexpresivo, mientras un oficial le leía sus derechos. En el asiento trasero del vehículo, los agentes encontraron la escopeta que, horas antes, había acabado con la vida de su esposo. No había lágrimas. No había nerviosismo visible. Su actitud, según describieron después los propios oficiales que participaron en el arresto, era la de alguien que parecía haberse desconectado por completo de la realidad que la rodeaba, casi como una espectadora de su propia vida. En la parte trasera del auto, las 3 niñas observaban todo en silencio. Estaban asustadas, por supuesto, pero convencidas de algo muy distinto a lo que en realidad había ocurrido. Creían que su padre estaba en un hospital y que tarde o temprano todo se solucionaría. Patricia, la mayor, de 8 años, y su hermana Mary Alice, de 6, le contaron a los investigadores una versión idéntica entre ambas. Según ellas, un hombre desconocido había entrado en la casa, su madre había tomado el arma para defenderlas, y ese intruso había sido quien disparó contra su padre. Pero cuando finalmente Mary aceptó declarar, su relato fue completamente distinto al de sus propias hijas. Antes de contarte lo que Mary dijo realmente esa noche, y todo lo que vino después, quiero pedirte un favor rápido. Si esta historia ya te está atrapando, este es un buen momento para suscribirte al canal y dejar tu like. No te quita ni 5 segundos, y a nosotros nos ayuda muchísimo a que este tipo de casos le lleguen a más personas que, como tú, sienten curiosidad por entender qué es lo que realmente pasa detrás de puertas que parecían perfectas. Dicho esto, volvamos a Selmer, Tennessee. Para entender cómo una mujer que absolutamente todos describían como tímida, hogareña y profundamente devota, pudo terminar convertida en la principal sospechosa de la muerte de su esposo, hace falta retroceder más de una década en el tiempo. Mary Carol Freeman nació en 1973 en Knoxville, Tennessee, dentro de una familia marcada por una religiosidad estricta. Su padre también era pastor, y en esa casa, la autoridad del progenitor funcionaba prácticamente como una ley inquebrantable. No había demasiado espacio para el disenso, ni para expresar el dolor de formas que no encajaran con lo que la familia consideraba aceptable. Ese patrón se hizo evidente de una manera devastadora cuando Mary tenía apenas 13 años. Su hermana menor, también llamada Patricia, murió en 1987 a causa de un paro cardíaco mientras se bañaba. Fue un golpe brutal para toda la familia, pero especialmente para Mary, que intentó procesar el duelo buscando ayuda en el psicólogo de su escuela. Sin embargo, su padre, indignado por lo que consideraba una intromisión externa en los asuntos de la familia, puso fin a esas sesiones casi de inmediato. Ese trauma nunca terminó de sanar correctamente. Con el tiempo se transformó en un trastorno de estrés postraumático que Mary arrastraría en mayor o menor medida durante el resto de su vida adulta. Años más tarde, sus padres adoptaron a 5 hermanos más, y Mary, ya adolescente, asumió casi de forma automática el papel de hermana mayor, cuidando de ellos con una entrega que muchos describirían después como maternal, incluso antes de haber sido madre ella misma. En 1993, la familia Freeman se mudó a la misma ciudad donde Mary estudiaba, y fue justamente en el campus universitario donde conoció a Matthew Winkler. Él era apenas un año menor que ella, y la conexión entre ambos fue casi instantánea. A los 3 meses de conocerse, Mary ya lo había llevado a conocer a sus padres, y la impresión que causó fue tan favorable que la relación avanzó a una velocidad vertiginosa. En apenas 6 meses de noviazgo, Matthew le propuso matrimonio, y ella aceptó sin dudarlo. La boda se celebró el 20 de abril de 1994. Mary ya estaba embarazada, y la joven pareja abandonó sus estudios universitarios para instalarse en Knoxville, donde alquilaron un pequeño apartamento cerca de la familia de ella. Matthew consiguió trabajo en el sector de la construcción, pero pronto empezó a sentirse frustrado por la dureza física del oficio
y por las dificultades económicas que enfrentaban como pareja joven. Ese malestar, según relataría Mary años más tarde, terminó volcándose contra ella, a quien culpaba, al menos en parte, de haber truncado sus planes de juventud. Patricia, la primera hija del matrimonio, nació poco después. En los años que siguieron, los Winkler se mudaron varias veces, siempre dentro del mismo circuito de comunidades religiosas del sur de Estados Unidos. La familia de Matthew también tenía raíces pastorales, y en su educación se le había inculcado un fuerte sentido de autoridad dentro del hogar, algo que empezó a manifestarse cada vez con más fuerza en su matrimonio con Mary. Ella, que había crecido en un ambiente igualmente rígido, en un primer momento aceptó esa dinámica casi sin cuestionarla, porque era, en cierto modo, lo único que conocía. Pero con el paso de los años, en privado, comenzó a resentir profundamente el nivel de control que su esposo ejercía sobre casi todos los aspectos de su vida diaria. Según declararía después ante el tribunal, Matthew la obligaba a vestir ropa provocativa, a usar tacones altos incluso cuando ella no quería, y a participar en prácticas sexuales que consideraba humillantes y degradantes. Él, por su parte, sostenía una versión completamente distinta. Aseguraba que era Mary quien resultaba demasiado conservadora y restrictiva en la intimidad, y que esa frustración sexual suya era la verdadera raíz de los conflictos del matrimonio. En la iglesia de Selmer, donde Matthew se desempeñaba como pastor asistente, la pareja era vista casi como un ejemplo a seguir. Él predicaba sobre el perdón, la paciencia y la vida en familia. Ella se sentaba en primera fila con sus 3 hijas, siempre bien vestidas, siempre sonrientes frente a la congregación. Puertas adentro, sin embargo, la vida de Mary transcurría bajo una vigilancia constante. ¿Qué ropa usaba? ¿Cuánto tiempo pasaba fuera de casa? Incluso la frecuencia con la que podía cortarse el cabello eran decisiones que, según ella misma relataría después, no le correspondía tomar sola. En una ocasión, cuando una discusión entre ambos se salió de control, Mary llegó a llamar a sus 2 hermanos para que pasaran la noche en la casa, porque tenía miedo de quedarse a solas con su esposo. Y sin embargo, absolutamente nadie a su alrededor, ni vecinos ni feligreses que los conocían desde hacía años, sospechaba que detrás de esa fachada de familia modelo pudiera estar ocultándose algo parecido a un infierno doméstico. Es un patrón que se repite con una frecuencia inquietante en casos de control coercitivo dentro de comunidades muy cerradas. Cuanto más perfecta se ve una familia desde afuera, más presión existe puertas adentro para mantener esa imagen intacta, cueste lo que cueste. Fue en medio de ese equilibrio frágil, sostenido casi exclusivamente por las apariencias, donde el 10 de diciembre de 2005, el destino de los Winkler dio un giro que terminaría de desestabilizarlo todo. Ese día, Mary recibió por correo un cheque que aseguraba ser el premio de un sorteo. Era falso, por supuesto, pero en ese momento ella no lo sabía, o al menos eso sostendría después. Desesperada por la situación financiera cada vez más precaria de la familia, decidió usarlo para abrir una cuenta bancaria y retirar una suma de dinero que en realidad nunca había existido. El banco detectó la operación casi de inmediato. Pero en lugar de confesarle la verdad a su esposo, Mary intentó resolver el problema completamente sola. Abrió cuentas en otras entidades financieras y recurrió a una práctica conocida como check kiting, un esquema que consiste en inflar artificialmente el saldo disponible entre distintas cuentas para poder retirar fondos que, en los hechos, no estaban realmente ahí. La maniobra la fue hundiendo cada vez más, hasta acumular una deuda de $7,500. Los bancos, lejos de denunciarla de inmediato, intentaron resolver la situación de manera amistosa, ofreciéndole un préstamo para cubrir el descubierto. El problema era que la cuenta estaba a nombre de ambos esposos, así que cualquier trámite requería obligatoriamente la firma de Matthew. Mary se negó una y otra vez a involucrarlo, y cuando el banco insistió en que acudiera junto a su marido, ella simplemente empezó a posponer la cita, semana tras semana, arrastrando el problema sin resolverlo.
Así llegó el 22 de marzo de 2006. Esa noche, la familia debía asistir al servicio religioso en la iglesia de Selmer, donde Matthew oficiaba como pastor asistente. Pero cuando la congregación se reunió, los Winkler simplemente no aparecieron. Uno de los ancianos de la iglesia llamó a la casa y no obtuvo respuesta, algo que resultaba extraño tratándose de una familia tan comprometida con su comunidad religiosa. Fue así como, finalmente, un grupo de feligreses decidió acercarse hasta la vivienda, encontrar la llave de repuesto y entrar. La primera versión que Mary ofreció a los detectives fue cuanto menos confusa. Dijo que había escuchado un ruido durante la noche, que se había despertado sobresaltada y que no recordaba con claridad cómo había terminado con el arma en sus manos. Sostuvo que el disparo había sido completamente accidental, un movimiento involuntario en medio de la oscuridad y la confusión del momento. Pero cuando el caso llegó finalmente a juicio, meses después, ese relato se transformó en algo completamente distinto. Ahora Mary describía una escena nocturna muy diferente. Según su nueva versión, su hija Breanna, de apenas 1 año, no dejaba de llorar. Matthew, exasperado por el llanto constante de la bebé, había entrado a la habitación, la había sacado de la cuna de manera brusca y le había tapado la boca y la nariz para intentar silenciarla. Mary, aterrorizada ante la posibilidad de que su esposo asfixiara a la niña, logró arrebatársela de los brazos, la calmó como pudo, y en un estado que ella misma describió como de confusión absoluta, se dirigió hacia el armario donde Matthew guardaba la escopeta que usaban supuestamente para defensa del hogar. Lo que ocurrió después, siempre según su propio testimonio, quedó reducido a un vacío casi total en su memoria. No recordaba haber cargado el arma. No recordaba haber apretado el gatillo, solo el estruendo del disparo y la imagen de su esposo cayendo al suelo frente a ella. 2 versiones completamente distintas, contadas por la misma persona, sobre la misma noche. Y esa contradicción sería, más adelante, uno de los puntos que más pesaría tanto para la fiscalía como para la defensa, aunque cada una la interpretaría de una manera radicalmente opuesta. La fiscalía construyó su caso sobre una idea muy distinta a la de una madre desesperada actuando en defensa de su hija. Según los fiscales, Mary había apagado deliberadamente el teléfono móvil de Matthew antes de dispararle, con el objetivo de asegurarse de que él no pudiera pedir ayuda a tiempo. Además, sostuvieron que la escopeta utilizada requería una fuerza considerable para ser accionada correctamente, algo que, según su argumento, no encajaba con la idea de un disparo puramente casual o accidental. También remarcaron que Mary sabía perfectamente cómo manejar armas de fuego, ya que Matthew la había llevado en varias ocasiones a practicar tiro. Pero el argumento más contundente de la acusación tenía que ver con el dinero. Mary había cometido un fraude bancario considerable, y si su esposo llegaba a descubrirlo, su reputación como pastor y la de toda la familia dentro de la comunidad religiosa quedaría completamente destruida. Para la fiscalía, Mary no era una víctima que había actuado en un momento de pánico, sino una mujer calculadora que había asesinado a su esposo para evitar que ese escándalo saliera a la luz. La defensa, por su parte, desplegó una estrategia completamente distinta, centrada en retratar un hogar mucho menos perfecto de lo que la comunidad de Selmer había imaginado durante años. Sobre la mesa del tribunal llegaron a presentarse un par de zapatos de tacón alto y un conjunto de lencería que, según los propios abogados, Matthew obligaba a su esposa a usar durante encuentros íntimos que ella consideraba humillantes. Mary rompió a llorar frente al jurado al ver esos objetos expuestos públicamente. Describió a su esposo como un hombre que controlaba absolutamente todo en su vida: su forma de vestir, su apariencia física, incluso la frecuencia con la que podía cortarse el cabello. Declaró que había sido sometida a abusos sexuales, físicos y psicológicos durante los 12 años que duró el matrimonio, pero que nunca se había animado a denunciarlo por miedo y por vergüenza. Según su versión, la noche del crimen no fue un asesinato planeado, sino la reacción desesperada de una mujer que, después de años de maltrato acumulado,
sintió en ese instante que la vida de su hija corría un peligro real e inmediato. El juicio se extendió durante varios días en el condado de McNairy y por el estrado desfilaron decenas de testigos con versiones marcadamente distintas entre sí. Los vecinos de Selmer describieron a los Winkler como un matrimonio prácticamente ejemplar, del que nunca habían escuchado gritos ni presenciado señales de violencia. Las propias hijas mayores del matrimonio declararon que su padre había sido siempre un hombre cariñoso y que jamás lo vieron agredir a su madre. Sin embargo, algunos de los hermanos adoptivos de Mary, que habían pasado largas temporadas conviviendo con la pareja, describieron a Matthew como una persona irritable y profundamente controladora puertas adentro. Tras 8 horas de deliberación, el jurado, compuesto en su mayoría por mujeres, llegó a un veredicto que dejó a todo el país prácticamente boquiabierto: homicidio involuntario, no asesinato en primer grado. La decisión redujo drásticamente la pena que Mary podría haber enfrentado, que en un principio incluía la posibilidad de cadena perpetua. El juez terminó imponiendo una condena de apenas 210 días de prisión, descontando los 5 meses que ya había pasado detenida mientras esperaba el juicio, además de un internamiento de 60 días en un centro psiquiátrico. En agosto de 2008, un tribunal de familia le otorgó a Mary la custodia total de sus 3 hijas, que hasta ese momento habían quedado bajo el cuidado de los padres de Matthew. La decisión desató una batalla legal cargada de tensión con la familia del pastor, que consideraba a Mary una asesina y una influencia peligrosa para las niñas. Pese a esos reclamos, el juez terminó fallando a favor de la madre. Con el paso de los años, Mary, que hoy tiene alrededor de 50 años, eligió desaparecer completamente de la vida pública. Trabajó durante un tiempo en una tintorería y después en una guardería, aunque ninguno de esos empleos llegó a ser estable debido al constante acoso mediático que perseguía su nombre. Hoy su paradero no se hace público y todo indica que construyó una vida deliberadamente alejada de cualquier foco de atención. Mientras tanto, la familia de Matthew sigue sosteniendo hasta el día de hoy que la justicia falló. Para ellos, el veredicto priorizó la narrativa de una mujer maltratada por encima de la evidencia forense y de los indicios de premeditación. Mary, dicen, no fue una víctima que perdió el control en un instante de pánico, sino una mujer que eliminó a su esposo para evitar enfrentar las consecuencias de sus propias mentiras. El caso de Mary Winkler sigue siendo, casi 2 décadas después, uno de los más controvertidos en la historia judicial de Tennessee. El tiempo no ha logrado cerrar del todo la herida que dejó aquel disparo en la madrugada del 22 de marzo de 2006, ni tampoco las preguntas que todavía genera. En mi opinión, este caso demuestra que la verdad casi nunca es tan simple como parece a primera vista. Detrás de una familia que, desde afuera, se veía absolutamente ejemplar, existían conflictos silenciados, decisiones desesperadas y años de tensión acumulada que terminaron desembocando en una tragedia irreversible. Más allá del veredicto final, esta historia invita a pensar en algo mucho más amplio: la importancia de reconocer a tiempo las señales de violencia dentro de un hogar, por muy perfecto que ese hogar parezca desde afuera, antes de que las consecuencias se vuelvan imposibles de reparar. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias de verdad por acompañarme en este caso tan complejo. Si te gustó esta historia, o si te dejó pensando igual que a mí, ya sabes lo que más nos ayuda: suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios qué opinas de todo lo que Mary Winkler vivió y de la decisión final del jurado. Nos vemos en el próximo caso.